A fondo. La muerte de Mikhail Gorbachev nos remonta al momento crucial de la perestroika y el glasnost, el proceso que, pretendiendo salvar el comunismo, desencadenó las fuerzas que derribaron el muro de Berlín, la liberación de los países que habían caído bajo dominio de Moscú tras la Segunda Guerra Mundial y la propia desintegración de la Unión Soviética. Son muchas las interpretaciones que se han hecho a posteriori sobre el rol del presidente Ronald Reagan o del propio Gorbachev en lo que es considerado el fin de la Guerra Fría. Nunca antes en la historia un imperio había caído de manera tan pacífica. Sin embargo, las fuerzas más reaccionarias y conservadoras del comunismo soviético intentaron un golpe de Estado que fracasó y nos dejó la imagen. Ahí vemos a Yeltsin, ¿no? Después hay una imagen sobre el tanque. Esta imagen es histórica y es famosa. De este modo, Gorbachev se convirtió en el último dictador del imperio comunista soviético y Yeltsin en el primer presidente de una Rusia que entonces buscaba ser democrática y capitalista, más o menos, pero no fue así. El comunismo sobrevivió en países alejados de la inmediata influencia de Moscú, como China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, que es una dictadura horrorosa de la que nadie se acuerda y que está ahora, por supuesto, en las maniobras con Moscú, las maniobras militares, y también en Cuba, al otro lado del Atlántico, a donde estas imágenes de la visita de Gorbachev, pues esa visita puso, yo creo que en alerta, un tanto nervioso a Fidel Castro, que le interrumpía cada vez que Gorbachev quería hablar sobre el glasnost y la perestroika. Se prohibieron las revistas Sputnik en Cuba y toda la literatura soviética antes alabada fue prohibida. El autoritarismo y cierta clase de neocomunismo sobrevivió en el área de la antigua Unión Soviética, en dirigentes del Partido Comunista que se quedaron al frente, por ejemplo, de Bielorrusia, de Turkmenistán, de Georgia o de la propia Rusia, ¿no? Sembrando la nefasta semilla de un conflicto que hoy se vive con intensidad en la guerra de Ucrania. La muerte de Gorbachev nos viene a recordar hoy que Rusia sigue siendo ese país que pasó del feudalismo al comunismo y que aún hoy sigue sin conocer la verdadera democracia. Con esta introducción un tanto larga, me disculpan, les damos la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Bueno, tenemos a Joseph Hash, analista de política internacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, hoy me sorprendió que hay jóvenes que no saben quién es Gorbachev o qué es la perestroika. ¿Tan corta la memoria histórica? No es tan corta. Hay muchos jóvenes que no les interesa o no quieren acordar de lo que era verdaderamente el mundo aquel tiempo. No quieren revisar lo que... Y nosotros sabemos que no aprende de su historia, va a caer en su futuro. Y es más, las universidades cayeron muy cortos en su enseñanza, las escuelas también, porque es una gran lección para el futuro de la humanidad, lo que pasó con la Unión Soviética, más que todo con Gorbachev aquel tiempo, y glasnost, que era la palabra del momento aquel tiempo. Pero sí, yo me acuerdo las famosas cumbres que hacía él con el presidente Ronald Reagan, y el mundo aquel tiempo estaba dividido, Ronald Reagan y Gorbachev, así a mitad. Hay unos que tenían intereses, hay otros que verdaderamente querían el fin de la dictadura o del imperio soviético aquel tiempo, porque mucho pueblo sufrió a manos de los soviéticos. Pero hay muchos que, en Rusia más que todo, que no lo quieren, no lo recuerdan bien a Gorbachev. Al contrario, yo creo que él fue el verdadero liberador. Trató él y después Boris Yeltsin, después de él, de llevar a Rusia a otro camino, pero estaba tan profunda el espíritu autoritario en los que estaban en el poder, que no pudieron llevar a Rusia a una ni siquiera cerca a una democracia. Yo siempre doy el ejemplo que todos los comunistas, los generales, los agentes de la KGB aquel tiempo, todo lo que hicieron, sacaron el uniforme verde y pusieron tarjetas, trajes y corbatas. Así cambió nada más el asunto, no cambió nada. Y lo que vemos el día de hoy,
de los oligarcas de Rusia. ¿De dónde sacaron todo ese dinero? Fue las privatizaciones que se hicieron los comunistas con sus socios y les entregaron el petróleo, el armamento, la minería, todas estas cosas. Y ahora hay una cúpula de oligarcas en Rusia que siguen manteniendo al poder, el que va detrás del camino pierde la vida y ahí sigue el asunto. Por eso, hace poco tiempo dije, cuando empezó la guerra con Ucrania, dije en ese programa que el mundo se dividió en dos. Ahora en vez de Unión Soviética con el Occidente, ahora se dividió entre autoritario y capitalismo o democracia. Bueno, de hecho hoy las maniobras militares que ya empiezan el día primero y que se llaman maniobras del este, ¿no? Cuando ves la lista, es una lista de dictaduras. Está China, es que no. Rusia, Laos, hablaba de Laos, que es una dictadura olvidada. Están participando, por Myanmar. supuesto. Ajá, Myanmar. Todos Nicaragua estos. se metió. Cuba silenciosamente debe estar ahí haciendo su cosa. Turkmenistán. Claro, Kazajistán, Turkmenistán, todos estos. Todos eran líderes comunistas que se quedaron en el poder. Entonces, por ejemplo, acercándonos al dilema de Cuba, o de Venezuela o de Nicaragua, ¿no? La idea que es muy triste de que los más radicales, los que quieren un cambio donde no quede ningún comunista en el poder, podrían tener la razón. Sí, definitivamente. Mira, después de la caída de la Unión Soviética hubo muchas oportunidades. Ahí llegaron los dictadores, olvídate de comunismo, a ellos no les importa qué sistema tenían en Turkmenistán, en Bielorrusia, eso es lo de menos. Todo lo que querían es quedarse en el poder. Lo llamas comunista, lo llamas dictadura, lo que sea, lo que sea. Las dos verdaderas patrias o países que se quedaron con su sistema prorruso o prosoviético y cambiaron a prorruso fueron Siria y Cuba. Los únicos dos que sobrevivieron la muerte de la Unión Soviética tal como que estaban durante la Unión Corea del Soviética. Norte, Vietnam menos, pero Pero ¿no es verdad que el comunismo desapareció con la desintegración de la Unión Soviética en el mundo? No desapareció la ideología comunista, porque hay países que, practican una economía porque no tienen otro método, pero no es el comunismo como lo conocimos durante los bolcheviques, durante los stalinistas y eso. Son dictaduras porque no hay. Pero por ejemplo, Laos y Vietnam tienen que repartir el grano de arroz. Pero el Partido Comunista sigue siendo el que monopoliza el poder, no permite en ningún otro partido la existencia. China no permite. Esta es autoritario político. Se llamó en el pasado comunismo, pero este autoritario político ahora practica el capitalismo, pero se llama comunista para gobernar y se llama capitalista para el negocio, porque dan oportunidades para empresas privadas siempre y cuando participe el gobierno con la ganancia. Así lo están haciendo. Pues entonces Cuba está ortodoxa porque... No, Cuba y Siria fueron las ortodoxas, porque en Siria es el mismo sistema cubano. Está la familia gobernante, dicen socialismo, comunismo, no sé qué cosa, pero hacen negocio, no te metas en política. Toda esta gente intercambió su libertad política por su libertad económica. No pueden tener las dos. No, es interesante. Una a la otra. Y hay que saber, porque no hay modo de entender la guerra de Ucrania de hoy sin entender todo lo que pasó en torno a Gorbachev, la perestroika y el glasnost.